El futuro de la potencia aérea ya está aquí. Una revolución silenciosa en las fuerzas aéreas ha transformado el modo en que se luchan las guerras modernas. Los cambios originados por la tecnología han sido pocos y espaciados. El uso de rifles de precisión, las bombas, los barcos de hierro, los tanques y las tácticas de guerra relámpago se encuentran entre los más significativos. Los ejércitos denominan a este tipo de acontecimientos especiales revoluciones en materia de asuntos militares. Yo he vivido 3 casos específicos de revoluciones en materia de asuntos militares. Uno es el radar, que fue desarrollado por los británicos. Otra revolución en materia de asuntos militares se produjo en los años 70 y principio de los 80. Es la tecnología stealth de los llamados aviones invisibles. Y diría que la tercera revolución es el vehículo aéreo no tripulado. El vehículo aéreo sin piloto, o UAV, de acuerdo con sus siglas en inglés, es el mayor avance que ha experimentado la aviación desde que se dotó de armas a los primeros biplanos y se les mandó a luchar a la Primera Guerra Mundial. Aviones de combate del siglo XXI. El vehículo aéreo no tripulado, o UAV, constituye el próximo paso en la evolución de la historia de los aviones de combate. Significa un gran salto tecnológico hacia adelante que rivaliza con el motor de reacción, los vuelos supersónicos y los propios combates aéreos. Pero, ¿qué son estas aeronaves y qué las hace tan especiales? Un UAV o UAV es un vehículo aéreo no tripulado que se define como cualquier tipo de aeronave que no lleve a nadie a bordo, que vuele sin piloto. Un UAV puede ser desde un avión de observación pasiva de lo que sucede en tierra hasta un agresivo caza de combate. Constituye un activo clave para las fuerzas aéreas modernas. Los UAV contemporáneos pueden ser totalmente autónomos. Podemos programar los ordenadores de a bordo para que arranquen, maniobren, despeguen, vuelen, cumplan una misión, vuelvan, aterricen, maniobren y se apaguen. El concepto de vehículo aéreo sin piloto es tan antiguo como la propia aviación. En 1896, una pequeña aeronave a vapor sin piloto denominada Aeródromo número 5 voló durante 1 minuto sobre el río Potomac. Durante la Primera Guerra Mundial, el ingeniero de automóviles Charles F. Kettering fabricó el Kettering Bug, una bomba volante de casi 150 kilos. En 1930 las fuerzas aéreas británicas convirtieron los antiguos biplanos Tiger Moth en réplicas pilotadas por control remoto para prácticas de tiro. La fabricación de esas réplicas y el consiguiente desarrollo de sus sistemas de control remoto a lo largo de los siguientes 40 años cimentaron las bases para el diseño de modelos más avanzados y mejor controlados. En los años 60 el ejército estadounidense se dio cuenta del verdadero potencial de esos prototipos de aeronaves sin piloto cuando los utilizó en los cielos del sudeste asiático. Muchos de los UAV que se emplearon eran réplicas de prácticas de tiro adaptadas para efectuar misiones de reconocimiento. Durante años, las fuerzas aéreas de Estados Unidos habían estado empleando una variedad de réplicas de aviones para prácticas de tiro con motor a reac que se llamaban Firebees, con el propósito de entrenar a sus pilotos de combate. En vez de utilizarse como meros objetivos, los Firebees también participaban en las prácticas. Al principio iban dotados con un equipo de reconocimiento básico, pero después se rediseñaron a medida para misiones de espionaje y se internaban a gran distancia en territorio enemigo muy bien defendido. Creo que fue en Vietnam cuando empezó a apreciarse los UAV en su justo valor, al menos en Estados Unidos. Nos dimos cuenta de que podíamos lanzar un UAV desde un C-130 y después recuperarlo. Podíamos volar al centro de Hanoi y sacar fotos de una zona muy bien protegida, con defensas antiaéreas, y averiguar la situación de los objetivos militares y dónde estaban situados los misiles tierra-aire. Si la misión tenía éxito, los UAV regresaban con información vital sobre la capacidad y defensas del enemigo.
Al final de la guerra, el ejército había aprendido lo importante que podían resultar los UAV para los combates aéreos. Sin embargo, el verdadero campo de pruebas del potencial de los UAV no fue el cielo de Vietnam, sino otros a muchos miles de kilómetros de distancia, en las arenas de Oriente Medio. En 1973, la guerra de un gran trauma para las fuerzas aéreas israelíes, que se vieron obligadas a hacer uso de los UAV. Como los sirios y los egipcios sabían que los aviones israelíes podían sembrar artillería y su artillería, centraron su defensa del frente en los misiles tierra-aire que actuaron eficazmente como un paraguas defensivo. Las fuerzas aéreas israelíes tuvieron que pagar un alto precio por esas defensas antiaéreas. Aproximadamente un tercio de los efectivos de las fuerzas aéreas israelíes. Cuando se multiplicaron las pérdidas, se enviaron desde Estados Unidos a Israel 36 aviones F-4 Phantom de las fuerzas aéreas estadounidenses para tratar de ayudar a las desesperadas y disminuidas fuerzas aéreas israelíes. Aunque Israel acabó ganando la guerra de Yom Kippur, el precio que tuvieron que pagar sus fuerzas aéreas fue inaceptablemente alto. Los israelíes aprendieron una gran lección. Hasta entonces no les habían derrotado nunca y se dieron cuenta de que en lugar de invertir en costosos aviones con fines arriesgados, debían invertir en sistemas de vuelo no tripulado. Los israelíes aprendieron del éxito que habían tenido los UAV estadounidenses en Vietnam y los adaptaron a sus propias necesidades. A diferencia de la guerra de Vietnam, que tuvo lugar en una zona muy amplia, el conflicto de Israel con sus vecinos se reducía a unas áreas relativamente pequeñas. Pero ¿serían capaces estos simples diseños, con motores de pistón, aspecto de maquetas de aeromodelismo con control remoto, superar la prueba final de un auténtico combate? A principios de los años 80, el Líbano se vio desangrado por una violenta guerra civil. El vecino norteño de Israel era la base de operaciones de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, el enemigo más peligroso y persistente de la nación judía. Para complicar la creciente tensión, Siria, el antiguo adversario de Israel en la guerra de Yom Kippur, instaló baterías de misiles tierra-aire en el valle de Bekaa, del Líbano. El 6 de junio de 1982, Israel invadió el Líbano con más de 60.000 soldados y 1.200 tanques en una ofensiva bautizada con el nombre en clave Operación Paz para Galilea. Los reactores israelíes prestaron su apoyo a la artillería desde el cielo. Mientras tanto, en el valle de Bekaa, los misiles tierra-aire sirios esperaban silenciosamente a sus presas. La operación Paz para Galilea fue la culminación de 9 años de un cuidadoso desarrollo de la tecnología UAV israelí. Los UAV jugaron un papel crucial en la invasión y en los combates aéreos. Debido al terrible trauma causado por las pérdidas de aviones y a la lección aprendida en la guerra de Yom Kippur, los israelíes habían invertido tiempo, recursos y conocimientos en tecnología UAV. Se había desarrollado su capacidad de reconocimiento, su efecto sobre la táctica y su integración en el ejército. Entonces se puso a prueba su eficacia en el campo de batalla. Los israelíes utilizaron sus UAV de forma muy inteligente. Los utilizaron como reclamo y para producir interferencias. Les dotaron de equipo para producir interferencias, para vigilar y reconocer el terreno, para dirigir la artillería y para coordinar los ataques aéreos. Los UAV demostraron su valor en la operación por la paz en Galilea. Actuaban como ojeadores aéreos e informaban a los comandantes de la precisión de una formación de artillería. Pero los UAV obtuvieron su mayor victoria contra los misiles sirios del valle de Bekaa. Los sirios pensaban que los pequeños y sencillos aviones de hélice eran reactores de combate israelíes y creían que estaban siendo atacados desde el aire. Los UAV que patrullaban todo el valle obligaron a los sirios a abrir sus bases de lanzamiento y a encender los radares, revelando todas sus posiciones. Igual que ocurre con una linterna que se enciende en un cuarto oscuro para buscar algo,
Las instalaciones de lanzamiento de misiles tienen que encender el radar para localizar su objetivo y, como sucede con las linternas, al hacerlo,